Buenos días, buenas tardes o buenas noches a todos y a todas. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de este podcast. Bueno, primero que nada comentar que mi cámara ha muerto, entonces para quien lo vea en vídeo, pues estoy grabando desde otro plano con la webcam del ordenador. Siento mucho la calidad y la iluminación es una lámpara que me está apuntando a la cara y me estoy quedando ciega. Y segundo, pues que ya por fin he podido grabar un episodio, por Dios, tengo muchísimas ganas de que sea Navidad para sacar episodio todas las semanas y ya estaré más libre de los trabajos de la universidad también y podré seguir con una continuidad pues más, menos parada, por así decirlo. Y bueno, hoy iba a hablar sobre un tema, pero lo he cambiado a última hora por otro, que es que me he visto la película de Big Hero 6. Hoy estaba en casa de mi prima, dije, nunca me he visto Big Hero. Me dijo, vamos a verla. La vi y me encantó y dije, tengo que hablar de esto. Ya el siguiente tema saldrá próximamente también. Seguro no vaya a tardar mucho en sacarlo. Big Hero 6, yo sé que es un delito no haberla visto con 22 años que tengo, pero bueno, la vida pues no me dejó verla en el momento en que salió. Yo no sabía nada, o sea, no sabía de qué trataba, no sabía nada de nada sobre la película, pero me ha encantado, o sea, ahora se ha convertido en una de mis películas favoritas. ¿Cómo puede ser esto posible? Bueno, pues para quien no lo sepa, aunque lo dudo mucho porque la película es de 2014 y se hizo muy famosa, Big Hero 6 trata de la historia de Hiro, un niño súper dotado de 13 años que se dedica a los combates de robots ilegales, son ilegales. Y entonces el hermano, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, pues le inspira para que convierta esa inteligencia que tiene él, porque él se graduó del instituto y no estaba haciendo nada, simplemente combatiendo, para que deje los combates y se dedique también pues a la creación de robótica, a la ciencia, bueno, a la ciencia no, perdón, más bien eso, a la robótica. Entonces lo que hace es llevarlo un día pues a su laboratorio, le enseña todo y ahí es donde aparece Baymax por primera vez, el muñeco, bueno, muñeco, el robot gigante blanco que se ve en la portada y que es súper famoso de esta película. Entonces Hiro decide pues que quiere estudiar ahí y para ello crea pues unos microbots que son como unos robots chiquitos que se unen, bueno, en fin. Y como que con eso accede a la universidad. ¿Qué pasa? Que ocurre un incendio donde el hermano va a salvar a uno de los profesores que se encuentra adentro, un profesor que también aparece en la historia y que es súper importante porque es uno de los, es el villano, por así decirlo. Y entonces, ¿qué pasa? Que fallece el hermano y resulta que Hiro descubre, gracias a Baymax, que aparece de repente en el cuarto del hermano, porque Hiro no sabía que estaba ahí, que le han robado los microbots. No sabe quién, pero se ve que los ha robado porque uno de los microbots seguía en su cuarto y con Baymax, que la ayuda, bueno, Baymax es quien toma la iniciativa, pues va hacia el lugar donde le señala el microbot y descubre que le han robado los microbots. Entonces ahí también los compañeros del hermano se convierten en amigos de Hiro y viven la aventura de tener que enfrentarse al villano y pues rescatar los microbots o destruirlos o lo que sea. Y Baymax pues es un personaje que cobra muchísima importancia. ¿Qué pasa? Que, claro, yo decía, bueno, Big Hero pues será la película de estas típicas de te enseño el valor de que hay que superar adversidades, no sé qué, en plan, la típica película, ¿no? De estos de sentimientos de Disney, de Pixar, tal. Pues no, me llevé una grata sorpresa porque lo expliqué también todo desde un punto de vista muy robótico, porque claro, la robótica es el tema principal, pero sencillo a la vez y además te enseña esos valores, es decir, es como un plus añadido, los valores como que cobran importancia pero no tanto, es más importante pues conocer cómo vive un robot, porque al final Baymax es un robot y la película pues la mayoría se basa en parte en los robots, ya que Hiro, bueno, no sé si es Hiro o Hiro desde un principio pues se muestra la importancia que tienen los robots en su vida y la importancia que tienen los robots en esa ciudad que es Fraisoko, si no me equivoco, o Frasoko, que es San Francisco con, mezclado con Tokio, básicamente. Bueno, pues la trama transcurre genial y yo me fui fijando, más que también en la historia, en los planos. O sea, ya llegamos como al segundo punto de esto, para después volver a retomar la historia, porque yo soy así, salto de un punto a otro. Los planos son increíbles. Hay una escena en la que Hiro está volando sobre Baymax que se ve reflejado en un rascacielos y es increíble esa escena, a mí me encantó. Y otra es cuando el funeral del hermano, antes de que aparezca la gente en plano, hacen un plano sobre, o sea, es decir, solo de los paraguas de la gente porque era un día lluvioso, que no puse en contexto, era un día lluvioso y en vez de grabar a la gente ya en el funeral, como estamos acostumbrados a ver la mayoría de las veces en las películas, graban primero como la gente abre los paraguas negros
es un día triste, gris, lluvioso, y después baja la cámara y se ve el plano de la gente ya en el funeral. A mí ese plano me encantó, es un plano muy triste, obviamente, porque es una escena triste, pero me encantó. Mi prima me dijo, ¿cómo te puede gustar eso? Y yo, es que es increíble, es fascinante la idea que tuvieron de primero mostrar esto y después esto. Es como algo que no estás acostumbrado a ver, pues lo han enseñado aquí. Y después el que comentaba, el plano pues de Baymax volando y ir sobre él, sobrevolando la ciudad. Y otro de los planos que a mí me pareció uno increíble es cuando vuelven a volar de nuevo y se ve el atardecer, Baymax sentado e Hiro también sobre el puente de San Francisco. Pero lo que más me llamó la atención de la película en cuanto a lo que es la puesta en escena y plano fue cuando rescatan a la hija de Cargahan, que no sé si se dice así, porque ahora mismo no me acuerdo, creo que lo dije fatal, porque es como un mundo muy colorido. A ver, la película es colorida de por sí, pero no tanto como ese mundo que es todo violeta, rosa, es como súper bonito, la verdad. Supieron representar lo que es como un mundo temporal, atrapado ahí ella en el mundo temporal, pues lo supieron representar muy bien de forma animada y me encantó también. Es una de las cosas que más destaco, aparte pues de esas dos escenas y esos planos que utilizaron. Pero ya dejando a un lado lo audiovisual, que sé que me puedo poner muy pesada hablando de ello, y eso que no tengo un conocimiento súper amplio, volviendo a la historia, hablando del personaje de Hiro. A mí Hiro me cayó mal en una parte en la que convirtió a Baymax en un robot de, yo qué sé, de... Para matar a la gente, básicamente quería matar a Carlahan, que al final es el villano, y lo quería matar de una manera, en plan, le quitó como la parte buena a Baymax y le dejó solo la mala y los compañeros, los amigos, intentaban pues que no lo hiciese Baymax, pero Baymax al final es un robot y esto es lo que nos enseña es que los robots están programados, siempre están programados, no van a tener una personalidad propia. Entonces a mí eso, ahí en esa parte me cayó muy mal Hiro, pero después ya me cayó bien. Pero sin duda mi personaje favorito es Baymax, evidentemente que yo creo que es un personaje que se gana el corazón, no solo por su apariencia, que hasta en la misma película él lo dice de adorable y achuchable, sino también en que aunque sea un robot y esté programado como que gana un poco de personalidad, por así decirlo. No es una personalidad como tal humana, sino que aprende como ciertos conocimientos para adoptar ciertas expresiones y acciones que parezcan de un humano, por así decirlo, aunque él en un principio simplemente fue diseñado para curar a la gente. Entonces, pues me ganó mucho el corazón. Además, yo me identifico mucho con él en algunas cosas. No sé por qué, yo creo que es por eso, porque empatizas tanto con él por su apariencia, por cómo actúa, por lo gracioso que es. Porque esa es otra cosa que quiero destacar de la película. Nunca me había reído tanto con una película de Pixar. Creo que es de Pixar o de Disney, ahora mismo no estoy segura. Nunca me había reído tanto con una película y a mí me encantaron las escenas de Baymax sobre todo. Pero dejando a un lado pues lo que creo que es lo más típico de que te encante mucho Baymax, que por cierto quiero una figurita de acción de ese robot porque me encantó. Uno de los personajes que me ganó muchísimo el corazón y que es mi favorita es la chica de las gafas, que yo soy malísima para los nombres, pero la chica de las gafas me gustó muchísimo, la que su superpoder, por así decirlo, es la química de formar, de hacer fórmulas que creen en bolitas y que suelta y que depende de la fórmula que cree, pues tiene una habilidad u otra. Me encantó esa chica porque, no sé, me gustó mucho que fuese como la super positiva del grupo, que también tuviese una como cabeza, no es que sea positiva y sea rollo, todo va a salir bien, sino que también es realista. Pues me gustó mucho ella como personaje y yo creo que me ganó el corazón por eso, porque era como una mezcla entre el optimismo y la realidad al mismo tiempo y me gustó muchísimo. Además su superpoder me pareció el mejor, yo creo, el mejor que tenía el grupo. Pero respecto al grupo ya de amigos y ya hablando por partes, el grupo de amigos es algo principal, pero a la vez secundario. Porque no ganan un protagonismo súper ultra mega necesario, sino que están ahí, pero a la vez están como en su segundo plano, dejando el protagonismo a Hiro y a Baymax. Pero sí que considero que es importante, además, ahí en ese grupo se muestra el valor de la amistad, en plan, el valor de hay que contar siempre con tus seres queridos, tus amigos, todo para poder que te apoyen y para poder pues hacer frente a cuando lo estás pasando mal, a cuando te hacen daño, etcétera. Me gustó mucho cómo lo incluyeron. Sí que es aquí lo típico de incluir a un grupo de amigos, pero que eran tan diferentes entre sí que como que compenetraban muy bien. O sea, el uno con el otro no era un grupo de amigos de estos del típico de
el listo, el matón, tal, sino que era como que cada uno compartían un valor en común o tenían una habilidad en común que era la robótica y después pues cada uno era diferente y ahí ya sí aportaba cada uno su personalidad. Y ya dejando de lado pues a los amigos, a Hiro y a Baymax, que hemos hablado de ellos, el hermano de Hiro, que sigo sin acordarme del nombre. Me parece que es un papel fundamental. Además, yo no sabía que iba a ser tan importante a lo largo de la trama porque obviamente no me esperaba que fuese a morir. Pero me parece súper importante y uno de los valores que te enseña es que siempre tienes que perseguir tus sueños, tener paciencia, esforzarte, ser constante y sobre todo cuando él va a rescatar al profesor Carhagan, porque él no sabía que era malo el profesor, pues como que luchar por las personas que tú quieres. Creo que es algo que a día de hoy se está perdiendo mucho eso, no de luchar por las personas que quieres, sino la empatía de posicionarte en no sé, en cómo se estará encontrando esa persona, en querer pues empatizar con una persona y ponerte en su lugar. En este caso pues lo muestran con un incendio de tengo que salvarlo porque está ahí dentro. Pues como dije empatía, pero creo que es más como lealtad. Sí, perdón. La lealtad que se muestra en las personas creo que es algo que a día de hoy se está perdiendo mucho. Y creo que la lealtad es uno de los valores más importantes que te tienen que enseñar porque es algo que va a estar siempre presente en tu vida. Es decir, yo creo que si no eres una persona leal, no se va a poder confiar en ti al 100% porque si das la espalda o si haces una cosa y después otra, pues eso al final pues pierdes la confianza y la lealtad. Entonces creo que el hermano de Hiro refleja muy bien este valor de lealtad y también pues de constancia y esfuerzo para conseguir lo que uno quiere porque él fue quien creó a Baymax, no lo creó Hiro y tuvo muchísimos intentos que se ve en una de las escenas de la película de intento 33, intento 84, intento tal, entonces como que eso, que la constancia y la perseverancia junto con la lealtad es lo que al final te va a hacer convertirte en una persona pues buena, aparte de otros muchísimos valores que se dan en la vida y que pues se tienen que tener en cuenta bajo mi punto de vista como la humildad, la empatía, la confianza, bueno, un montón. Y ya por último está Cray, que no lo he mencionado hasta ahora, que Cray supuestamente al principio se muestra como el villano, pero al final no lo es. Y es como un personaje secundario porque también está ahí. No creo que refleje ningún valor como tal, pero sí que es importante mencionarlo porque es el giro inesperado de que, yo que sé, piensas que es el villano, pero al final no lo es. Entonces es como un personaje que te confunde, porque encima lo conoces cuando aparece Cargahan, que creo que estoy diciendo su nombre mal, perdón. Entonces, no sabes qué decir, porque yo, por ejemplo, desde el primer momento que vi a Cargahan, le dije a mi prima, seguro que este es el villano. Pero después, como que parecía el bueno, y apareció Cray, entonces pensé que el villano era Cray. O sea, un lío que me hizo en mi cabeza. Y al final, pues el villano es Cargahan. Entonces, como, Cray es como ese, no sé, punto de inflexión que te hace dudar en la película. Y por último, Cargahan. Cargahan tiene una historia muy triste, y es que su hija muere en un experimento que hizo Cray. Entonces tiene como ese final de que quiere la venganza hacia Cray porque su hija murió, que al final resulta que no está muerta, que está viva, como expliqué en la escena, en ese espacio temporal de ese túnel de teletransporte, o sea, una pasada. En plan, aquí hay un lío increíble. Entonces, Cargahan es un villano, pero como todo villano, tiene sentimientos, tiene experiencias personales que le han llevado a ser así. Su objetivo, destruir a Cray. Después, pues ya descubre que su hija sigue viva y yo creo que ahí es cuando se da cuenta de la he cagado y he hecho todo esto para nada. He robado los microbots a un niño de 13 años, he generado un incendio donde murió el hermano de este niño que él mismo dice en la película que no debería haber entrado y no debería haberlo salvado cuando eso es imposible si una persona te es leal y te es fiel, la verdad. Pero bueno, y la he cagado en mi vida, ahora tengo a mi hija, pero yo voy a estar en la cárcel por la eternidad. O sea, es un villano, no sé, yo no llego a empatizar con él hasta tal punto, pero le guardo como cierto, o sea, me posiciono en su lugar en parte y puedo entender por qué lo hizo, pero no entiendo el proceso, o sea, creo que, o sea, obviamente sin este proceso no hubiese habido historia ni hubiese habido película, pero me refiero, creo que a este villano como que le faltaba algo más, explicar a lo mejor algo más de él. O no sé, porque solo se centró en lo importante, pero no conoces nada de su vida como tal, sino solo por qué le hizo pues ser el villano de esta película. Una de las cosas que no entendí y que quería mencionar aquí es por qué aparece él con una máscara japonesa. Creo que japonés es un kubaki. En plan, sí, sé que pues hace referencias a Tokio como, o sea, a la vida japonesa como la vida americana, pero no entendí por qué sale con una máscara de kubaki. Entonces, si alguien lo sabe, pues, o ya lo descubriré yo por mí misma. O sea, es una cosa que me quedo en duda. Y por último, hablar de lo que genera esta película.
Yo nunca he llorado con una película, seré una insensible o no tendré esa empatía con las películas, aunque me encantan, las veo, las disfruto y empatizo mucho con la gente, pero no sé por qué, no he llorado nunca. Y claro, yo la estaba viendo y vi a mi prima y a mi amiga, que también la estaba viendo, que llegó como a últimas para ver lo que ya la había visto, llorar. Y lloraron con la escena de Baymax cuando muere. Porque sí, no lo he mencionado, Baymax muere en la película. Yo tampoco lo sabía y es otro giro inesperado. Es decir, aquí hay dos giros inesperados. Primero, Carcahan se convierte en villano y segundo, Baymax, quien parece que iba a vivir y a ser felices todos, muere. Sé que esto no lo estoy explicando por el cronológico, pero creo que es mejor así como una lluvia de ideas que van saliendo. Entonces, bueno, siento mucho si, si les he liado la cabeza. Baymax muere en la película. O sea, muere en la escena donde la que mencionaba antes, la dichosa escena de la recuperación de la hija de Cargahan. Muere porque chocan con un panel o una especie de trozo de nave y él pues pierde su propulsor y no puede llevar a Hiro, a la chica y a él porque no puede propulsarse. Entonces él decide dar su vida para que Hiro y la chica se salven. ¿Qué pasa? Que él dice una frase súper bonita que es que siempre va a estar en Hiro. Tú cuando ves eso dices, no lo entiendo, típica frase que se dice pues cuando alguien va a morir, o sea, alguien sabe que va a morir. Entonces Hiro sale súper triste, tal, Baymax ha muerto y no aparece. Pues resulta que al final de la película, dentro del puño, cuando Hiro ya se instala en la universidad, porque sí, esta es otra, vuelve a la universidad, no es algo importante, pero bueno, vuelve a la universidad, o yo no lo considero importante. Pues cuando vuelve a la universidad tiene el puño de Baymax con el que salió propulsado, porque eso Baymax dio su vida, no salió él, pero salieron ellos dos, pues con el puño de Baymax, que era una de sus habilidades que tenía. Y se podía propulsar, un poco ahí raro. Descubre que Baymax, no se sabe en qué momento porque no se ve en la película, pero seguramente sería cuando dijo la frase de yo siempre estaré contigo, deja su chip, su memoria, por así decirlo, su programación dentro del puño. Hiro lo descubre y vuelve a encender a Baymax y Baymax aparece como si nada. Aparece como he estado aquí, me acuerdo de ti, vamos a seguir con nuestra vida. Y ahí la película acaba y todo muy bonito y tú dices, ¿qué final más bonito? Pues yo, o sea, me gustó el final, no lo voy a criticar, pero yo no me lo esperaba. En plan, fue creo que el mayor giro inesperado. Fue el mayor giro inesperado porque no te lo esperas. Me refiero, el giro inesperado es eso. Primero, que cargas al villano y el segundo, el que nombré, de que Baymax muere. Pero es que no te esperas que vuelva a vivir, o sea, no te esperas que vuelva a la vida por una frase que ha dicho y no se ve el momento en el que él se quita el chip y lo pone dentro del puño. Eso no se ve, o sea, me pareció una obra maestra por parte de los creadores de esta película, de que con una simple frase que a ti te deja en plan, ay, qué bonito, estoy llorando, de repente vive. Y aquí acaba la película y tú dices, ¿qué obra de, bajo mi punto de vista, qué obra de arte acabo de ver que me ha encantado? Tiene toques graciosos, tiene acción, tiene inclusión de valores, tiene de todo, giros inesperados, historias increíbles. Yo me quedé asombrada. Y para concluir, pues decir que esta película me encantó. Yo no soy de dar puntuación, pero, o sea, no se la voy a dar, pero creo que es una película que sí que hay que ver. Yo me he perdido una obra increíble durante todos estos años. Me encantaron mucho los personajes y creo que es una película que te enseña muchísimas cosas. Y sobre todo en cuanto a la animación, yo soy inexperta en el tema, pero creo que está muy bien hecha. Y me gustó mucho pues cómo pues se fue evolucionando tanto el personaje de Hiro como el de Baymax. Y bueno, yo creo que el grupo de amigos no evoluciona como tal, pero en fin, creo que Hiro y Baymax son los que más evolucionan y me encantó la evolución, los plot twists, todo. O sea, mi conclusión sé que es muy vacía esta vez, pero es que creo que es una película que no se puede criticar. Seguramente algo malo tendrá, pero para mí no tiene nada. Y creo pues que todo lo que se ve en la película se puede aplicar en la vida real. Siempre pues saber que los robots son una inteligencia artificial, sobre todo más ahora que estamos viviendo la inteligencia artificial tan de cerca, pues saber que siempre son una inteligencia artificial que nunca van a llegar a ser humanos como tal, sí pueden aprender de los humanos, pero nunca van a tener pues una personalidad humana. Y que los valores que se muestran de lealtad, amistad, esfuerzo, tal, tenemos que tenerlo siempre en cuenta en nuestra vida. Es algo muy difícil porque muchas veces estamos en un estado de agobio, de ansiedad, de apuro en el que no nos damos cuenta, pero creo que hay que aplicarlo siempre en nuestras vidas,
pero sobre todo pues recalcar eso, que también en esta película se muestra mucho la diferencia entre un humano y un robot, y creo que no debemos olvidarnos de eso nunca, pues sobre todo con lo que dije con la inteligencia artificial ahora mismo. La inteligencia artificial está ahí, y la inteligencia artificial se muestra en robots, en aplicaciones, en programas, etcétera. Pero la parte humana no nos podemos olvidar de eso. Yo que me dedico a estudiar periodismo y que también me dedico al sector audiovisual, en el sentido de que he estudiado, no que me dedico ahora mismo profesionalmente, sí es verdad que es un sector que está sobre todo en peligro debido a esto, creo que uno de los que más afectados se ve, pero como nos explicaron el otro día, y yo comparto mucho esa opinión, al final, pues por ejemplo en el periodismo, en la locución, la voz es el factor principal y es algo que una inteligencia humana no te va a dar. Una inteligencia humana no te va a dar la calidez de la voz, como dijo pues una persona que conocimos que se dedica a la dirección de programas de radio. Y también pues que todo lo que tienes que hacer te tiene que apasionar. También nos dijeron ese consejo otra persona que se dedica también al mundo del periodismo. Te tiene que apasionar y sobre todo pues una inteligencia humana no se apasiona por algo, una inteligencia humana es programada y la persona es quien se apasiona y quien tiene vocación. Y creo que ya dejando de lado el periodismo y el sector audiovisual, tenemos que ser conscientes de que la humanidad es lo que al final importa en un mundo que está hecho para humanos y es algo que nos caracteriza. La humanidad es nuestro valor principal ante todo y que si dejamos que eso se pierda y que no solo la inteligencia artificial, la tecnología tome el poder por nosotros, pues al final nos vamos a quedar sin nada. Venimos a este mundo sin nada y nos vamos sin nada, pero siempre vamos a dejar la huella de nuestros recuerdos que hemos hecho, de cómo hemos vivido la vida, de qué hemos permitido y qué no. Y creo que permitir que la inteligencia y las tecnologías entren en tu vida y en tu trabajo de una manera muy, muy brusca y muy agresiva, por así decirlo, al final va a hacer que tú también poco a poco te conviertas en un robot, por así decirlo, que va a dejar los sentimientos y las emociones a un lado. Y creo que lo más importante a día de hoy es eso, porque ya que estamos rodeados de eso, de tanta tecnología, aparatos, inteligencias artificiales, pues que siempre queden los valores que te enseñan, la educación que recibes y no sé, tú va a sonar muy Mr. Wonder, como digo yo, tu granito en este mundo. Porque al final la vida es eso, la vida es el recorrido que tú haces. Y si tu recorrido se va a basar en siempre tirar de las tecnologías y todo, al final tu vida va a estar vacía por dentro. Y bueno, pues espero que les haya gustado este episodio. Nos veremos próximamente dentro muy poquito con otro. Y nada, pues nos vemos en el siguiente episodio.